cosas que no se saben la veracidad o no, eso es lo que en matemáticas llaman conjeturas. Hay muchísimas, ¿no? Imagínense que hay cientos, miles de conjeturas que mucha gente está trabajando, tratando de entender una respuesta, si es cierta, si no es cierta. Y una diferencia importante entre cómo se trabaja en matemática y en otra disciplina científica. En una disciplina científica, cuando uno tiene alguna conjetura, si uno reúne suficiente evidencia experimental a favor de esas conjeturas, ya lo toma como algo cierto y sigue trabajando, y eventualmente en algún momento hay una hipótesis superadora o evidencia que contradice, entonces se empieza a tomar como falsa, y así está lleno en la historia de la ciencia de formas que funcionan de esa manera. En casi todas las disciplinas, ¿no? En biología, qué sé yo, cómo era la estructura de una célula, del ADN, se había conjeturas previas, se trabajaba sobre ese supuesto hasta que se probó la estructura de doble hélice. Pero la diferencia es que en matemática, hasta que no haya una demostración rigurosa de la conjetura, nunca se puede asumir como cierta, por más que la evidencia experimental, digamos, entre comillas, sea súper abundante. Matemática, si no está demostrado, no es cierto. No es que uno puede avanzar con la matemática suponiendo que eso es cierto. Así no funciona esta disciplina. Tiene que haber una demostración. Eso de alguna manera paraliza un poco la matemática hasta que las conjeturas no quedan resueltas en esas áreas, ¿no? Una conjetura muy famosa que fue resuelta en la década del 80 es la que se llama la conjetura de Fermat, que probablemente hayan escuchado hablar, que habla de esta ecuación: x a la n más y a la n igual a z a la n, donde x, y y z tienen que ser enteros y n es otro entero, todos enteros. ¿Esto por qué aparece? Esto viene del teorema de Pitágoras. Cuando n es 2, esto es que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. O sea, x e y son los catetos, z es la hipotenusa y n es el cuadrado. Entonces Fermat, él planteó, dice, bueno, ¿qué pasa con esta generalización? Y hay una anécdota muy famosa de Fermat que decía que él había encontrado una demostración, pero que el margen de la hoja no le alcanzaba para escribirla, además que se cree que es falso eso. Esto fue resuelto por un matemático inglés en la década del 80, Andrew Wiles. Hay muchas hasta novelas que se han escrito sobre la historia de cómo fue ese descubrimiento, porque fue muy, muy interesante. A partir de esta resolución, hace unos años, ya unos 20 años más o menos, un instituto muy importante en matemática, que se llama Clay Mathematical Institute, reunió una colección de lo que se considera son las 10 conjeturas más importantes que hay en la matemática, como el programa de lo que debería ser la matemática en el próximo siglo, resolver estas 10 conjeturas, e introdujo un premio de $1 millón al que resuelva cualquiera de esas conjeturas. Si vos están esos 10 problemas escritos ahí, y si vos resolves uno de esos problemas, ellos te dan $1 millón. Hay de todas las áreas de la matemática, desde álgebra, análisis, ecuaciones diferenciales, geometría, de cualquier rama de la matemática hay alguna conjetura, que es la conjetura central de eso. Hasta ahora, una de esas conjeturas fue resuelta, una conjetura en geometría, y lo que fue bastante curioso es que el que resolvió esa conjetura es un matemático ruso, se llama Perelman, no reclamó el premio. No reclamó el premio, o sea que él podría reclamar un premio de $1 millón, él no lo reclamó, sí, porque está medio loco. No solo por eso, que uno puede no importarle la plata. Una persona que resuelve una de estas conjeturas, créanme, que no va a necesitar ese $1 millón para sobrevivir, porque realmente las ofertas de trabajo que va a tener y lo van a invitar a conferencias por todos lados, no es un tema de dinero, pero es más el tema de honor, si quieren, de reclamar el premio, de decir que es una persona que después de resolver eso se recluyó, desapareció del mundo científico y nadie sabe nada de él. Es un tipo que con algunos problemas personales. Y después el resto de las conjeturas que están planteadas ahí, hasta el día de la fecha, siguen sin resolución. En el área que yo trabajo, que son ecuaciones diferenciales, la conjetura que está planteada ahí es entender lo que llaman las ecuaciones de las turbulencias, que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes. Modelan la turbulencia, que esencialmente permitían explicar por qué pasa cuando un avión está volando. Ese aire que pasa por ahí, cuando pasa el ala, ahí forma un remolino, una turbulencia. Si uno pudiera entender cómo son las turbulencias que se describen ahí,
permitiría eventualmente ir en mejores diseños o lo que sea. Ese problema sigue abierto. Hasta el día de la fecha no hay una respuesta acabada, nadie reclamó $1.000.000. El gran avance que se hizo en esa dirección, que también se hizo más o menos por la década del 80, mucho antes de que el premio se instaure, las hizo un matemático argentino, que es uno de los grandes matemáticos del momento, que se llama Luis Caffarelli. Es uno de los grandes referentes de ecuaciones diferenciales del mundo, si no el más importante. Y él en ese momento todavía era joven matemático, hizo unas contribuciones muy importantes a la teoría de Navier-Stokes, que hoy por hoy siguen siendo lo mejor que se conoce sobre el tema. Pero la conjetura sigue abierta.